¿Qué tal, amigos de Proyecto Grado Cero? Buenas tardes, nos encontramos transmitiendo desde el Colegio de México. El día de hoy tenemos una entrevista con Ana Guesmes, es representante de la ONU Mujeres. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludo al Proyecto Cero. Proyecto Grado Cero. Proyecto Grado Cero, sí. Es un gusto para mí estar aquí siempre en el Colegio de México, invitada también por el Tribunal Electoral para hablar de un tema fundamental para la democracia, que es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género. ¿Qué tal? Bueno, pues háblenos acerca de las medidas afirmativas de acuerdo a ONU Mujeres para respetar los derechos de las mujeres. Sí, tal vez primero explicar que en lo que es el marco internacional de derechos humanos se señala, sobre todo en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que no es suficiente con la igualdad formal o la igualdad de jure en los marcos jurídicos, ¿no? Que de hecho México y la mayor parte de los países de esta región ya la tienen, sino que se necesita tener lo que llamamos como aceleradores, ¿no? Entonces las mismas convenciones, no solo la CEDAW, sino ya un conjunto de convenciones internacionales de derechos humanos, establece que para poder acortar las brechas de desigualdad, en este caso entre mujeres y hombres, se necesitan lo que llamamos medidas de acción afirmativa, medidas de acción positiva. Algunos ejemplos muy conocidos en México, ¿no? Las medidas que facilitaron las becas cuando se lanzó el programa Oportunidades para que las niñas, becas especial para que las niñas rurales permanecieran en la escuela. Esto permitió igualar en muy poco tiempo el acceso de las mujeres a la educación básica y media. Otro ejemplo de medida de acción afirmativa muy conocida son las cuotas o los cupos, ¿no? Son medidas que obligan a los partidos políticos a establecer un conjunto de un porcentaje, en el caso de México 40%, y ahora con la ley la paridad, que obliga a que se dé un espacio a las mujeres, ¿no? Entonces, son medidas que rompen con el principio de discriminación. O sea, como ustedes saben, en la historia, pues primero la idea de igualdad pensada por los filósofos en el marco de la Revolución Francesa no estaba pensado desde la perspectiva de las mujeres. De hecho, si miramos como ejemplo, hace 100 años solo 2 países las mujeres tenían derecho al voto, y este ha sido un derecho que se ha ido conquistando a lo largo del siglo XX, en el caso de México hace 60 años, pero todavía este derecho, que fue tan difícil porque le costó muchos años de luchas sociales lograr este derecho que hoy día nos parece básico, todavía no se expresa en la igualdad de resultados. Entonces, sea que miremos el área económica, el área política, el área de salud, todavía vemos importantes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y en todos los países. Esa es un poco la razón por la que surge ONU Mujeres. Es decir, Naciones Unidas evalúa que hubo cambios fundamentales, sobre todo en materia de acceso a la educación, en el siglo XX, pero que todavía se está muy lejos de esta igualdad. Entonces, ONU Mujeres surge para ayudar a valorar todos los esfuerzos que se están haciendo y sobre todo a contribuir a acelerar el ritmo para que la igualdad sea una realidad vivida en todos los países y en todas las comunidades. Y es muy importante este aspecto que nos menciona, romper con la brecha de la discriminación. Para ello, háblenos acerca de la resolución 12.624 que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una medida para lograr la equidad de género en el aspecto laboral o también en el aspecto de las instituciones electorales. Yo creo que el 2011 tuvo, desde la perspectiva del derecho internacional y de las Naciones Unidas, importantes parteaguas. El primer parteaguas fue la reforma constitucional que pone los derechos humanos y las convenciones internacionales, entre todas las que ha ratificado México, al máximo rango constitucional. Eso significa que la igualdad la igualdad sustantiva no solamente es un principio ético, sino que es una obligación, es de obligatorio cumplimiento para los Estados parte. Y cuando hablo de Estados parte no hablo solo del Ejecutivo, hablo del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Local, etc. Posterior a esta
a esta medida es que se aprueba la resolución emblema del Tribunal Electoral de la Federación, que establece que, digamos, en el caso de México existía la ley de cuotas, pero había una excepción, que era que los partidos decían, no, si la democracia interna no permite llegar a ese 40% de registro de candidaturas, pues no pasa nada. Entonces el tribunal lo que dijo es no, o sea, el problema entonces es la democracia interna de los partidos. En México tiene una historia y una tradición de mujeres militantes prácticamente igual o incluso superior que de varones en varios partidos políticos, entonces lo que tienen que revisar es su norma interna. Y lo otro es, también se llama la resolución antijuanitas, porque lo que hace es que dice, bueno, si el candidato es mujer, la alterna tiene que ser mujer también, ¿no? Para evitar lo que había sucedido en las anteriores elecciones, donde de alguna manera algunos partidos, no todos, encontraron la trampa, entonces pusieron mujeres y el primer día que estas mujeres tenían que ocupar sus escaños, renunciaron y, oh casualidad, los que entraban por ellas eran hombres. Entonces yo creo que esta resolución, y de hecho la CEDAW la reconoce como una buena práctica de México cuando hace el examen de México en el 2012, lo que dice es, bueno, hay que interpretar el derecho internacional de manera que se evite todas formas de discriminación. Entonces no se valen las trampas, no se valen los caminos indirectos y los partidos tienen que cumplir. Aún así, los partidos no cumplieron y más bien tuvo que llegar el registro de candidaturas, lo que en ese momento era el Instituto Federal Electoral, y tuvieron que decir, no, señores partidos, o sea, tienen ustedes que volver a presentar su registro porque no están cumpliendo. Entonces hubo una acción también muy interesante en todos los mecanismos electorales, primero el tribunal y luego el propio Instituto Electoral para que la ley se cumpliera. Entonces yo creo que ese es un poco el mensaje de ONU Mujeres, es el tiempo de que las leyes se cumplan. Las leyes existen, existe el principio de igualdad, tenemos que trabajar en los cómo hacemos para que las leyes se cumplan, para que las instituciones funcionen, para que los mecanismos de acceso a la justicia, cuando la ley no se cumple, funcionen bien. A partir de esta sentencia ha habido muchas resoluciones ya, no solamente a nivel federal, sino en estados como Chihuahua, como Oaxaca, etcétera. Son medidas, jurisprudencia que protege derechos políticos de mujeres, ¿no? Nos acaba de hablar de algo muy importante, el tema de la igualdad, y en su ponencia también hace mención de ello. ¿Por qué es importante hablar de la igualdad, pero en el aspecto sustantivo, de la igualdad sustantiva? Pues yo creo que porque ya estamos, como digo, en el tiempo de que las leyes se cumplen. Lamentablemente, a pesar de todos los avances que ha tenido la región de América Latina y el Caribe, sigue siendo la región más desigual del planeta. Y tenemos que trabajar para que todos esos principios que se han consagrado en las leyes, incluido el principio de igualdad en las constituciones, se conviertan en la práctica, ¿no? Y que realmente, en el caso de México, además, un avance importante ha sido consagrar la paridad, es decir, ya pasar de una medida afirmativa, que era la cuota, a una medida que es democrática y ya es permanente, que es el principio de paridad, ¿no? O sea, que si somos la mitad hombres y mujeres, tiene que expresarse en igual representación en todos los espacios de poder, ¿no? Entonces, realmente creo que el punto ahora, de hecho, el Plan Nacional de Desarrollo de México y el Pro Igualdad traen esta idea, es cómo trabajamos, cómo medimos, cómo rendimos cuentas, pero no desde una perspectiva de cuántas leyes tenemos o de cuántos mecanismos, ¿no? Sino realmente qué está pasando en los hechos, qué cambios se están dando en la vida real de las mujeres y hombres mexicanos y mexicanas y del mundo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia y su relación entre la igualdad multidimensional? Bueno, yo introduje en mi ponencia el concepto de igualdad multidimensional porque tenemos que aceptar que en nuestras regiones las marcas de desigualdad son múltiples. No solamente desigualdades entre hombres y mujeres, sino desigualdades. Si tú eres, digamos, por ponerlo de manera simple, si tú eres una mujer joven, rural, indígena, con una discapacidad, pues vas a tener muchas marcas de desigualdad. Entonces queremos que las puertas de la democracia se abran para todos y todas, ¿no? Que no tengamos mujeres, pero en unos años, eso es una recomendación que le hace la CEDAW México, decir, ok,
tiene que haber más presencia de mujeres en los puestos de decisión, pero ojo que tiene que haber más indígenas, ojo que tiene que haber más jóvenes. Entonces, ¿cómo medimos cómo estas formas de desigualdad se interseccionan, ¿no? Y trabajan? Esta discusión se está dando en Naciones Unidas. Naciones Unidas mide un indicador que es el Objetivo de Desarrollo de Pobreza basado en el ingreso. Y ya los países latinoamericanos han expresado en múltiples foros que el indicador de ingreso no es suficiente. Hay países que han reducido la pobreza, pero no han reducido la desigualdad. Entonces, ¿cómo avanzamos para tomar oportunidad de este crecimiento económico que está teniendo la región para realmente reducir las brechas de desigualdad? Todas, ¿no? O sea, y ahí, como digo, los elementos más importantes en esta región es obviamente el sexo, la desigualdad contra las mujeres, que es la más estructural, la más histórica y la más masiva. Estamos hablando de la mitad de la población, pero también contra los pueblos indígenas, comunidades que viven en medios rurales, jóvenes, ¿no? Yo realmente tengo una preocupación y lo comparto con ustedes, el proyecto Grado Cero, ¿no? O sea, México tiene dos grandes bonos, dos grandes oportunidades. Lo que llamamos el bono demográfico es la generación mejor preparada de jóvenes de su historia, y tiene el bono de género, tiene la mejor generación de mujeres en términos de preparación, en términos de querer llegar, querer estar en los diferentes espacios. Sin embargo, no lo estamos aprovechando. Cuando uno mira los datos de las ninis, mira que son mujeres jóvenes las principales que ocupan este sector. Entonces es una gran paradoja. Cómo tenemos la mejor capacidad y, sin embargo, pocas oportunidades todavía para este importante sector poblacional, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuáles serían las medidas que está tomando ONU Mujeres para llevar a cabo este proceso de democratización incluyente? Bueno, ONU Mujeres trabaja con los países parte. ONU Mujeres es una agencia de Naciones Unidas, la más nueva, somos las más jóvenes, para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Trabajamos con los países en 4 dimensiones claves. Uno es lo que llamamos la transversalización, es decir, que todas las políticas, presupuestos y estadísticas tengan enfoque de género. Y por supuesto también en los diferentes poderes del Estado, pero luego ponemos el acento. Es decir, la transversalización no es suficiente, como decía, se necesitan esas medidas afirmativas que en el marco de Naciones Unidas lo que estamos proponiendo es un objetivo de desarrollo independiente y transformador que permita acelerar el ritmo, y yo diría en 3 dimensiones claves. La primera, que es el piso básico, porque es el extremo de la desigualdad, es poner fin a toda forma de violencia contra las niñas y las mujeres. Es decir, es intolerable y es la violación más extendida de derechos humanos y la más impune, la violencia que vivimos todavía en nuestras sociedades simplemente por el hecho de ser mujeres. El segundo piso básico son los derechos económicos. Es decir, hay que trabajar, todavía la participación laboral de las mujeres se da en condiciones de discriminación y desigualdad y es muy baja para el nivel educativo que tienen las sociedades y las mujeres mexicanas, pero también hay que trabajar en la ampliación, en el acceso a recursos como es la tierra, el crédito, la tecnología, etc. A esto lo unimos con una dimensión que es menos cuidada o menos visible, que es el impuesto que pagamos las mujeres por el trabajo doméstico no remunerado y por el cuidado. Entonces, ¿cómo hacer que el cuidado se vea como un bien público donde los hombres tienen que entrar, pero sobre todo tiene que entrar el Estado? Y la tercera dimensión, si quieren, es la participación. Lo hemos visto en la ponencia, en el caso latinoamericano, por ejemplo, México ha tenido un avance importante en participación parlamentaria, 37% en el Congreso, 33% en el Senado, pero pues en la actualidad no hay ninguna gobernadora. A nivel local apenas el 7% de las presidentas municipales. Entonces necesitamos ampliar una participación que ya la Conferencia de la Mujer lo señala, tiene que ser plena y en condiciones de igualdad en todos los espacios, no solo los electorales, sino en las universidades, en las organizaciones estudiantiles. Miren, quiero decir que estoy muy contenta porque el camarógrafo
es un joven y mi entrevistadora es una mujer. Entonces yo creo que empezar a visualizar esto en nuestros espacios es tan importante, o sea, que ya se haga como sentido común, que es normal que haya mujeres rectoras, mujeres empresarias, mujeres en los medios de comunicación, mujeres en igualdad de condiciones y en igualdad de resultados que lo somos. Entonces yo traigo como, es un momento muy inspiracional. Creo que somos una generación que está siendo parte del cambio, una generación que está poniendo la igualdad en el centro del debate, que le estamos dando un sentido de urgencia porque estamos arrancando muy tarde. Pero pues espero que en el año 2015 en México, que va a haber elecciones en varios estados y elecciones intermedias, y a nivel global en las Naciones Unidas, donde los países van a tener que concretar la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues ya no podamos pensar en la democracia ni en el desarrollo sin realmente reconocer que la plena participación de las mujeres es fundamental y la igualdad entre hombres y mujeres es un principio y un resultado que definitivamente es necesario en nuestras sociedades. En eso estamos en ONU Mujeres. Y bueno, por último, podríamos darnos opinión acerca de cómo llegar a este enfoque de equidad de género y de igualdad electoral, solo como un comentario. Sí, bueno, yo creo que el enfoque tal vez para trabajar es un enfoque de igualdad de género, ¿no? Porque es el enfoque que para ustedes, que muchos son estudiantes o profesores en materia de derecho, el concepto de igualdad es un principio central a los derechos humanos y es consustancial al principio de no discriminación. Entonces yo creo que tiene que haber muchas entradas, yo creo que hay que empujar, como digo, en el área política, en el área económica, también en el área ambiental. También estamos viendo el impacto de los desastres naturales y del cambio climático desde dos perspectivas. Una que usted ha señalado muy bien, hay que incluir. O sea, primero hay que hacer una política de reconocimiento de las capacidades, de las potencialidades, tal. Generar oportunidades, es decir, lo que decimos entornos habilitantes. No solo se trata de una reforma electoral, sino tenemos condiciones sociales o políticas, entonces hay que generar entornos claramente habilitantes. Y segundo, pues definitivamente hay que dar voz a las mujeres. Nosotros no somos un grupo vulnerable, no somos un sector específico, somos la mitad de la población. Yo creo que las mujeres de este nuevo milenio y los hombres de este nuevo milenio quieren llegar y quieren estar representados en igualdad de condiciones en todas las partes. Entonces yo diría entorno habilitante, potenciación individual, igualdad de oportunidades y medidas muy claras como sociedad, pero muy claras también como sistema de justicia, incluido el sistema penal, en contra de toda la forma de discriminación, de violencia, de feminicidio y de exclusión en nuestras sociedades. Muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecemos a las instalaciones del Colegio de México para la realización de la misma y pues muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos trabajando haciendo diferencias. Gracias. Hasta luego.